bueno, habíamos hablado de la ecografía renal, habíamos hablado de otros estudios de imagen, como ya había dicho anteriormente, como la uretrocistografía miccional seriada y el gamagrama con DMSA para el diagnóstico de las cicatrices renales. Entonces, ahorita, en lo que nos quedamos fue en el urocultivo, que habíamos dicho que es la prueba de gol estándar a la hora de la determinación de infecciones urinarias y que hay varias formas de obtener esta muestra y que dependiendo de cómo se obtenga esa muestra, vamos a tener en base a eso pues el marcador de si está presente o no la infección urinaria. Entonces, el urocultivo se puede obtener por muestra de obtención de chorro del medio, que no es la ideal, pero es la que solemos utilizar en nuestro medio. Cateterismo vesical, que es la muestra ideal, ¿ok? Sobre todo en lactantes y en neonatos, es la muestra ideal para la toma del urocultivo. La punción suprapúbica, que no se suele utilizar tanto en niños porque es un método que es un poco invasivo, es una de las más seguras, pero es bastante invasivo. Y la bolsa recolectora, que tampoco, la fundita que solemos utilizar, tampoco es de las más confiables, no tiene mucha sensibilidad, no mucha especificidad, pero también se suele utilizar en nuestro medio. Sobre todo la de la bolsa recolectora porque tiende a presentar contaminación bacteriana de la muestra y por esa razón no suele ser muy útil a la hora de la determinación de la toma del urocultivo. Siguiente lámina. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esos resultados del urocultivo? De la siguiente manera. Si es una punción suprapúbica, se supone que es orina estéril, tomada directamente pues de la vejiga. Entonces, cualquier número o microorganismo que esté allí que me denote alguna unidad formadora de colonia es positivo para infección urinaria. Sondaje uretral o sondaje vesical, más de 20.000 unidades formadoras de colonia. Hay que tomar en cuenta que si hay síntomas, pues se le da valor a un puntaje más bajo. Si es micción del chorro medio, como dijimos anteriormente, pues más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Y si hay síntomas, pues también se le hace caso a la clínica, porque no todo tiene que ser los estudios, también la clínica es muy importante, las manifestaciones que pueda presentar el paciente. Y en inmunosuprimidos, cualquier contagio de colonia, pues me condenota infección urinaria. Ahora bien, la bolsa de recolección, como les dije, es pobre en cuanto a sensibilidad y a especificidad. Quizás es la que más usemos pues en nuestro medio, pero su valor predictivo solamente me sirve para decir que si es negativo el urocultivo, es negativo para eso. Pero a veces puede dar falsos positivos, como les dije, entonces preferiblemente pues suelen utilizar las otras técnicas ya mencionadas, ¿sí? Siguiente lámina. Entonces, va a ser muy importante tener en cuenta los criterios de hospitalización para infección urinaria, sobre todo en niños. ¿Y por qué es importante? Por lo que ya habíamos mencionado anteriormente, porque hay que prevenir el desarrollo de cicatrices renales secundarias a una posible pielonefritis. Eso es, como yo les había mencionado anteriormente, como cuando usted se cae y se hace una herida en la piel, esa herida hace una costra, pues así le sucede al riñón con algunas infecciones urinarias, sobre todo con la Escherichia coli. Ella tiende a ser productora de cicatrices. Entonces, le puede quedar una cicatriz al riñón, ¿ya? Y esa cicatriz, muchas cicatrices o muchas infecciones urinarias recurrentes me puede conllevar a nefropatía cicatrizal. Va a ser un riñón que ya no va a funcionar como funciona un riñón sin cicatrices, ¿ya? Esa es otra entidad estudiada por nefrología y es muy importante. Entonces, en nuestro medio va a ser muy importante la prevención de las cicatrices renales. Siguiente lámina. Es por eso que tenemos que tener bien claro cuáles son los criterios de hospitalización. Entonces tenemos, ¿a quién se hospitaliza? 1, en base a la edad. Neonatos y recién nacidos, lactantes menores de 3 meses, deben ser hospitalizados para recibir tratamiento por vía intravenosa, ¿ok? Aquel paciente que tenga alteración del estado general, que esté deshidratado, con depresión de volumen, debe ser hospitalizado. Aquel paciente con vómitos, pues no me lo va a poder ni hidratar, ni le va a poder dar su antibiótico terapia por vía oral. Paciente con inadecuada respuesta al tratamiento con antibióticos, que tengo un paciente que tiene 48 horas o 72 horas recibiendo antibiótico-terapia empírica por vía oral y no hay respuesta, pues debe ser hospitalizado. Dificultad para el seguimiento adecuado, paciente que vive en población lejana, de domicilio lejano,
pues debe ser ingresado. Paciente con antecedentes de malformaciones de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque los pacientes con antecedentes de malformaciones de las vías urinarias suelen hacer infecciones de orina complicadas, ¿ok? Entonces, por eso es importante que quizás haya que dejarlos hospitalizados. La condición social de riesgo, por supuesto, paciente de bajos recursos económicos, que uno vea que no va a tener apego o que no va a poder seguir el tratamiento debido a la parte económica, pues debe ser ingresado. Pacientes con infecciones urinarias en adolescentes embarazadas, porque pueden ser infecciones complicadas. Pacientes que tengan compromiso de filtración, como que hagan fracaso renal agudo o que hagan hipertensión arterial. Entonces, esos pacientes no es lo típico que uno tenga un niño que haga una infección urinaria y que haga insuficiencia renal o fracaso renal agudo, ¿ok? Entonces, esos pacientes también han de ser hospitalizados porque constituye un criterio de riesgo a complicación. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la infección urinaria febril o de la pielonefritis aguda? Bueno, en primer lugar, el tratamiento se hace de manera empírica. En niños, yo sé que las pautas a nivel público, pues, suelen utilizar otro tipo de antibiótico-terapia, pero en niños lo que más se usa es en los últimos estudios, en las últimas actualizaciones, son cefalosporina de tercera generación. Son con lo que mejor van de segunda o tercera generación por vía oral, ¿ya? ¿Por qué? Por la resistencia que hay tan marcada, sobre todo a la Escherichia coli. Entonces, en primer lugar, llega un niño, yo no voy a esperar a que esté el cultivo para tratarlo. Yo coloco una antibiótico-terapia empírica en base a su edad, ¿ok? Y lo ideal es que el antibiótico inicie después de tomar la muestra del cultivo. Sin embargo, a veces en nuestro medio es difícil y quizás podemos esperar hasta 24, máximo 48 horas antes de iniciar el antibiótico, iniciando un antibiótico para tomar la muestra del cultivo. Máximo 24 horas. A veces hay niños que están tan delicados y tan comprometidos desde el punto de vista clínico que pues hay que iniciar infección urinaria y bueno, máximo esperamos 24 horas o 48 horas para tomar el cultivo porque después pues la muestra puede hacerse negativa, ¿ya? En niños hospitalizados con pielonefritis aguda se recomienda cefalosporina de tercera generación o aminoglucósidos vía intravenosa durante 3 o 5 días, al menos 72 horas. Aquellos niños por lo menos 3 días deberían de recibir antibiótico-terapia endovenosa, viendo a ver cómo va ese paciente, pues viendo cómo van los síntomas, si hay desaparición de la fiebre, si el niño está comiendo mejor, si han desaparecido los signos de deshidratación, si ya no hay vómitos, no hay diarrea, se pudiese quizás pasar ese tratamiento a vía oral. Pero casi siempre en nuestro medio duran hospitalizados sus 5 días o 7 días y posteriormente egresan con antibiótico-terapia vía oral, ¿ok? Sí se hace énfasis en que quizás la cistitis o las infecciones urinarias bajas pues se pueden tratar por 7 días, pero a veces la pielonefritis, dependiendo del compromiso en el paciente, pues a veces hay que tratarla hasta por 7 o 14 días. Siguiente diapositiva. ¿Qué espera uno después de iniciado el antibiótico? Uno, que ya haya desaparición de la fiebre en las primeras 48 a 72 horas. Dos, que si uno hace un uroanálisis o mejor un urocultivo control a las 72 horas de iniciar el tratamiento, salga negativo o el uroanálisis venga en mejores condiciones. Y tres, si la respuesta clínica pues no se evidencia, por lo menos en las 48 o 72 horas hay que revisar otra causa asociada o revisar el urocultivo o tomar un nuevo urocultivo para ver por qué no está dando el efecto deseado a la antibiótico-terapia. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Acá en esta diapositiva es lo que les estaba diciendo, la duración del tratamiento. Infecciones urinarias bajas, 7 días. Infecciones urinarias altas, pielonefritis de 10 a 14 días, dependiendo del compromiso y de las manifestaciones clínicas y del estado hemodinámico del paciente. Se dice que, bueno, que en las infecciones urinarias, ya una vez que uno instaura la terapia vía oral, que ya las condiciones del paciente lo permiten, la efectividad puede ser la misma tanto vía oral como parenteral. El detalle está en que no haya vómitos, no haya nada que me impida que ese paciente pueda recibir adecuadamente su antibiótico, ¿sí? Y les coloqué un signo de interrogación aquí con algo que se está usando, que usan algunos
usamos algunos médicos, que se llama la profilaxis de la infección urinaria en cuanto al uso de antibiótico-terapia. Se dice que generalmente es con el 10 al 25% de la dosis terapéutica del antibiótico y no en todos los niños se suele usar esto, ¿ya? Casi siempre se deja para pacientes con uropatías o malformaciones asociadas, o uropatías tipo reflujo vesicorrenal o vesicureteral, ¿ya? Esa profilaxis se suele hacer generalmente en las noches, con dosis bajas, como le dije, dosis que son prácticamente preventivas, ¿ya? Y se suele hacer con trimmetoprim sulfato, con nitrofurantoína, con cefadroxina. Siguiente diapositiva. En cuanto a esto, es lo que les estaba mencionando de la profilaxis, son estrategias para prevenir recurrencias. Vamos a tener que hay esas profilaxis antimicrobianas no tienen un tiempo como tal definido, pero generalmente se recomienda después de tener 3 infecciones urinarias recurrentes o en pacientes que uno sospeche que hay riesgo de reflujo vesicorrenal, ¿ok? Para prevenir, para mantener esa orina lo más estéril posible y prevenir que ese paciente haya infecciones urinarias recurrentes. Algunas veces se dejan por 6 meses en algunos especialistas, ¿ya? Hay controversias en pacientes que tienen difusión vesical, vejiga neurogénica, vejiga neuropáticas, porque estos pacientes casi siempre, como su vejiga muchas veces tiene problema en el vaciamiento, pues siempre está contaminada con gérmenes, siempre tiene una flora propia. Entonces, en ellos más que el uroanálisis se suele utilizar es urocultivo, ¿sí? Ahora, hay unos medicamentos que ustedes como futuros médicos van a ver que son los modificadores de la respuesta inmunológica, que fungen como probióticos de la vía urinaria. Así como hay probióticos para la vía digestiva, suele haber probióticos para las vías urinarias. Entonces, esos medicamentos acá en el Ecuador los hay, son liofilizados de Escherichia coli, y se suelen utilizar así como se utilizan los probióticos para la diarrea, se utilizan para las infecciones urinarias recurrentes, ¿ok? Generalmente se usan por 15 días a un mes. Ahí está uno de los nombres comerciales que suele haber acá en el Ecuador. En niños también se pueden utilizar. Hay vacunas para la infección urinaria, para los que no sepan, pues sí, hay vacunas para la infección urinaria, están en progreso. En algunos países aún no se empiezan a utilizar, en otros sí, pero está más que todo en estudio aún. Hay vacunas que son con liofilizados de Escherichia coli, con liofilizados de Proteus mirabilis, de Enterococcus faecalis. Entonces, esas vacunas están en proceso de estudio y es lo próximo que viene en urinarias, ¿ya? Ahora bien, la siguiente diapositiva tiene varios dibujitos. Esos dibujitos son de medidas que nos ayudan a prevenir la infección urinaria. Lo más importante de la infección urinaria es prevenirla y prevenir la aparición de cicatrices renales. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? 1, está una mamita amamantando un bebé. La lactancia materna. La lactancia materna contiene, o la leche materna contiene inmunoglobulina A, que es rica en inmunoglobulina A, y eso me previene las infecciones urinarias. No hay mayor efecto preventivo que el de la lactancia materna. Por eso muchas veces uno cuando tiene niños con uropatías que nacen chiquititos o malformaciones de las vías urinarias que puedan conducirlo a que hagan infecciones urinarias, trata de promover en lo posible la lactancia materna. Lo otro que sale allí es un dibujo anatómico de la parte del aparato digestivo, de las vías urinarias, que es la forma del aseo. Generalmente en preescolares el aseo del área genital, cuando van a hacer la pipí o cuando van a defecar, pues suelen confundirse y lo hacen de atrás hacia adelante, arrastrando todas los gérmenes del ano y del perineo hacia la vía urinaria y por lo tanto contribuyen a que se pueda infectar. Entonces es muy importante hacer hincapié, sobre todo en estos niños, en cómo es el aseo. Sobre todo promover no tanto la limpieza con el papel sanitario, sino el lavado de los genitales con agua y jabón. Es lo que se promueve ahorita, con un jabón de pH neutro y hipoalergénico. Lo otro es la toma de agua. La gente ya es bien conocido que las personas que no toman agua pues tienen mayor riesgo de infección urinaria porque se hace menos aclaramiento de esa vejiga y por lo tanto de la eliminación de los gérmenes que están allí contenidos en la vejiga. El hecho de aguantar las ganas de hacer la pipí
El estreñimiento, los pacientes que son estreñidos también tienen mayor riesgo de infecciones urinarias, las parasitosis, y también se sabe que los niños cuando están aprendiendo a dejar el pañal, cuando están en ese proceso pueden hacer infecciones urinarias, y es por eso mismo, porque comienzan a tener hábitos retentorios. Entonces lo más importante es prevenir los hábitos retentorios. Ahora bien, tengo allí unos elementos que son bien conocidos, que están bien de moda, que son los arándanos rojos o los cranberry. Sí, contribuyen a prevenir infecciones urinarias, sí, el jugo de arándano rojo de cranberry sí lo previene. Claro, habría que consumirlo en grandes cantidades, quizás aquí es un poco costoso, pero esto es porque contiene en su estructura o en su conformación una sustancia que se llama proantocianidina. Esta sustancia lo que evita es que impide en los mecanismos de adherencia de esa bacteria a la pared vesical. Entonces, sí está comprobado que los arándanos rojos prevengan la infección urinaria, ¿ok? Listo. Entonces, hemos culminado acá con la parte de infección urinaria y vamos a hablar ahora de síndrome nefrítico. Siguiente diapositiva. Ok, el síndrome nefrítico es algo bien conocido. El síndrome nefrítico es manejo del pediatra más que el del nefrólogo, manejo y diagnóstico del médico general, porque muchas veces, no tanto manejo, sino diagnóstico, muchas veces el médico general o el pediatra es el que le llega al paciente con síndrome nefrítico. A la final el pediatra lo termina manejando, a diferencia del síndrome nefrótico, que es casi siempre debería de ser manejado por el nefrólogo pediatra. Pero el síndrome nefrítico les puede llegar a ustedes en el subcentro y en su quehacer cotidiano. Y lo más importante es aprender a reconocerlo, porque eso va a garantizar que el paciente salga lo más rápido posible de esa enfermedad o de ese padecimiento, ¿ya? Siguiente diapositiva. Entonces, síndrome nefrítico lo pueden conseguir como síndrome nefrítico, como sinónimo de glomerulonefritis aguda y como sinónimo de glomerulonefritis aguda post-estreptocócica o GNPA, ¿ok? Así lo pueden conseguir como sinónimos. ¿Y eso por qué? Porque el síndrome nefrítico no es más que el conjunto de síntomas y signos originados por la inflamación aguda del riñón localizada en el glomérulo. Hay una inflamación a nivel del glomérulo renal y esto puede ser de origen primario, de origen secundario y asociado a enfermedades sistémicas. Siguiente diapositiva. Entonces, ese diagnóstico de glomerulonefritis aguda es un diagnóstico que es un término anatomopatológico. ¿Y cuál es la expresión de esa glomerulonefritis o esa inflamación del glomérulo? El síndrome nefrítico, que es el conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Siguiente. Ajá. ¿En quién es más frecuente el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico en 2/3 de los casos es más frecuente en niños de 4 a 15 años. Eso es lo más frecuente, ¿ok? Es lo más frecuente. Si se escapa de esa edad, por ejemplo, un síndrome nefrítico en un lactante o un recién nacido, pues es extremadamente raro, es sospechoso, debe ser estudiado. Igual que en adolescentes, pues mucho más grandes, pues también, ¿qué le digo yo? Mayores de 15 años, como dice allí, también debe ser estudiado, porque entonces no es un síndrome nefrítico puro, sino hay algo más asociado. En cuanto al sexo, es más frecuente en el género masculino, no se sabe por qué razón, pero sí es más frecuente. Y la representación más típica en nuestro medio es como les dije, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Esa es la presentación más común del síndrome nefrítico en nuestro medio. Vamos a tener que está asociada a infecciones de garganta o piel por este germen, por el estreptococo beta hemolítico de grupo A, y que puede ser precedida antes de procesos como piodermitis y procesos como faringoamidalitis. De faringoamidalitis, 1 a 2 semanas previa, el paciente presenta esto y posteriormente debuta con síndrome nefrítico. Y de la piodermitis casi siempre 6 a 8 semanas previas. Es más común con la faringoamidalitis. Y ahí están los gérmenes o cepas de los estreptococos involucrados en esta etiología. Siguiente diapositiva. Ok, sabemos ya, como le dije, que esa es la causa más frecuente, que sea bacteriana y que sea por el estreptococo beta hemolítico, ¿ya? Pero hay otras causas del síndrome nefrítico, a veces son muy comunes en nuestro medio. Por ejemplo,
La causa bacteriana, el que está en rojo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también hay otros gérmenes involucrados como los que están allí, estreptococo viridiana, estafilococo aureus, menos frecuentes. Y virales, el herpes virus, el Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela, parvovirus de COVID-19, también están involucrados, así como la toxoplasmosis o el plasmodio falciparum. Durante mis estudios de posgrado de nefrología, nosotros tuvimos un brote de varicela y ese virus que estaba causando esa cepa, era productora de síndrome nefrítico y tuvimos lactantes y tuvimos preescolares que posterior a infección a sus lesiones en la piel, 2 semanas, 4 semanas posteriores desarrollaron este síndrome nefrítico. Entonces no es tan descabellado que también pueda ser secundario a virus por esta razón, no se extrañen de eso. Siguiente diapositiva. Ajá, exacto, déjela así nomás. Vamos a ver qué pasa en el síndrome nefrítico. Pues hay una reacción antígeno-anticuerpo de esos elementos que andan circulante y esa reacción antígeno-anticuerpo me van a inflamar lo que es la membrana basal glomerular, ¿ok? Recordemos por fisiopatología que eso está formado allí. Eso es una membrana muy bonita porque está formada por un endotelio fenestrado, por la membrana basal glomerular y por los podocitos, que son esas células que tienen como pedículos o como deditos que entrelazados conforman esa membrana. Y esa membrana es la que es en donde va a ocurrir todos esos eventos inflamatorios. Otro clic a la diapositiva para que se cargue lo demás. Ajá. Entonces vamos a tener ¿qué ocurre? Pues hay esa reacción antígeno-anticuerpo a nivel del glomérulo y se va a activar, se va a producir un daño inflamatorio. Ese daño va a ser inmunológico y se va a activar lo que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿ok? Entonces, eso produce un daño inmunológico y ese daño inmunológico activa otras células que van a llegar a esa área. Entonces, que se va a activar todas las células de la inflamación y se va a activar el complemento. Y dentro de lo que es el complemento, se va a formar ese complejo C5b9, que es como un orificio que se hace ya en la última etapa del complemento para dañarme la barrera. Al dañarse la barrera de filtración, se activan otras células, inflamatorias, que llegan allí, otras sustancias como interleucinas, plaquetas, neutrófilos, y todo eso lo que me va a originar es una inflamación en esa área. Si hay una inflamación, siguiente diapositiva, a nivel de esa área, ese es un riñón que está lesionado en su membrana de filtración. Recordar que el riñón es como un tamiz y ese tamiz, al estar inflamado, no va a filtrar igual. Como no va a filtrar igual, va a disminuir su filtración y eso es como que si uno tiene un tamiz, ¿qué le digo yo? Normalmente como para fideos. Y luego ese tamiz se vuelve chiquitito como para café de que se filtra. Entonces, se vuelve tan pequeñito que como está inflamado, no filtra. Y al no filtrar, disminuye el filtrado glomerular, disminuye el volumen de filtración. ¿Y qué voy a tener? Si no se filtra adecuadamente la orina, el niño va a tener oliguria y va a retener orina. Al retener orina, ese paciente al no filtrar se va a hinchar, se va a dematizar. Y como está dematizado, como aumenta el volumen plasmático, me aumenta el gasto cardíaco, me aumenta la resistencia vascular periférica y va a tener hipertensión, ¿ok? Y como hay una lesión a nivel inflamatorio, a nivel de esa membrana, va a tener una hematuria porque está inflamado, está sangrando ese riñón, ¿ya? Entonces, ahí están los 3 síntomas cardinales del síndrome nefrítico. A diferencia del nefrótico, que ya lo vamos a ver más adelante, hay hematuria, que es el sangrado por la orina, que puede ser macroscópico o microscópico, hipertensión arterial por el aumento del volumen plasmático y oliguria, porque está tan inflamado esa membrana que disminuye el volumen de filtrado, ¿ya? Entonces, la siguiente diapositiva. Vamos a ver que lo que yo les dije anteriormente, lo del antecedente epidemiológico, 1 a 2 semanas hay antecedentes de infección por faringitis, 4 a 6 semanas hay antecedentes de infección en la piel o piodermitis, ¿ok? Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente a nivel clínico con síndrome nefrítico? 1, va a tener hematuria.
2, va a tener edema o retención de líquido. 3, va a tener hipertensión arterial y por ende va a tener oliguria. ¿Qué de todos estos síntomas, cuál síntoma nunca puede faltar en un síndrome nefrítico? La hematuria. No existe síndrome nefrítico sin hematuria. Puede ser que no haya quizás edema, quizás una oliguanuria tan marcada, pero no puede faltar la hematuria. Si no hay hematuria, no es un síndrome nefrítico, no es una nefritis, no es una glomerulonefritis, ¿ok? Es lo más importante. Puede ser hematuria macroscópica o microscópica, pero la macroscópica no es tan común, generalmente allí dice 20-40, pero puede ser un 30% de los casos, ¿ok? Pero si eso no está presente, no es un síndrome nefrítico, ¿ya? Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué estudio solicitar? 1. Se va a estudiar ASTO para la determinación que en el caso de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica del estreptococo beta hemolítico, ¿ya? Ahí están los inicios de los títulos, cuándo se elevan, cuándo es su pico y cómo va disminuyendo. Lo otro que vamos a solicitar es que el complemento. ¿Por qué? Porque si vamos a la fisiopatología, recordando, pues el complemento se consume, se destruye en esa inflamación, se activa todo lo que es el último complejo que vimos. Y eso se destruye, se consume. Entonces, ¿cómo va a estar el complemento en estos niños? Va a estar bajo, ¿ok? Va a estar bajo. Y eso es importante. Hay que solicitar un complemento al inicio de la enfermedad y luego, ya claro, eso queda a control del pediatra o del nefrólogo, 4 semanas después o un mes. Porque ya esos niveles deberían de irse regresando a la normalidad. Si eso no es así, ese paciente debe ser visto por nefrología, ¿ok? Entonces es muy importante solicitar complemento. ¿Cuál? C3, C4, CH50 van a estar bajos, ¿ya? Porque hay una inflamación y se consumió complemento. Siguiente diapositiva. Entonces, básicamente, esos son los estudios que solemos utilizar de rutina. También se pide biometría, se pide urea y creatinina, porque hay que ver que no esté haciendo fracaso renal agudo. No es lo normal que un niño debute con un nefrítico con insuficiencia renal. Si eso es así y tiene retención de azoados, es un síndrome nefrítico complicado, atípico y debe ser derivado, ¿ya? Y otros estudios, pues se hace un eco renal de control, se hace el uroanálisis para documentar la hematuria, se debe hacer también quizás un urocultivo de rutina, más los otros estudios especiales que ya les nombré anteriormente. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos un paciente con síndrome nefrítico? Bueno, están esos 3 pilares y es allí donde vamos a tratar o atacar la causa. 1, hay medidas generales como la restricción hídrica, como el tipo de dieta que van a recibir, como el control de peso diario, control de balance hídrico y diuresis horaria, hay uso de diurético y está enfocado también, quizás una de las más importantes, en tratar la etiología, en atacar al germen que ocasiona el síndrome nefrítico, o ya sea viral, bacteriano o parasitario. Entonces, el tratamiento del síndrome nefrítico en la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. En primer lugar, la dieta debe ser una dieta hiposódica, normoproteica, ¿ok? No tienen por qué disminuir las proteínas, debe ser normoproteica y con una restricción hídrica. Esa restricción hídrica debería de ser de 600 a 800 cc por metro cuadrado por día, ¿ok? Debe tratarse, en el caso de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, hay que tratarla con penicilina benzatínica. Y si es alérgico, pues alergia, se le indicaría algún macrólido, ¿ok? Tipo eritromicina. Y la cuantificación estricta de la diuresis. ¿Qué espera uno? Aparte de esto, pues el uso también del diurético, ¿no? Siguiente diapositiva. Esto fue lo que ya mencioné. Siguiente. El uso del diurético. Si ese paciente está hinchado, está edematizado, porque está reteniendo líquido, está hipervolémico, por eso es que no está orinando y está hipertenso, ¿con qué voy a manejar eso? Con un diurético de asa, tipo furosemida, porque lo que yo quiero es depletar el volumen de ese paciente. No voy a dejar la furosemida como pensamos o como nos han enseñado de rutina cada 6, cada 8 horas, no. Yo la voy a utilizar por razones necesarias, es decir, yo tengo que saber
de ese paciente y tablas para medir la presión arterial en los niños. Hay percentiles. En base al cuando la presión arterial es mayor al percentil 95 de ese paciente, allí es que yo voy a usar el diurético, ¿ok? Lo puedo utilizar de 1 a 2 miligramos por kilo dosis de peso por vía intravenosa y lo puedo llevar hasta 10 miligramos máximo por kilo dosis de peso, de no lograr mejoría de la hipertensión, pero casi siempre con 2 o 3 dosis del antihipertensivo, cuando es un síndrome nefrítico típico, hay mejoría del proceso, ¿ok? Lo que yo quiero con esto es depletar al paciente. Hay que saber cuánto es el peso seco de ese paciente, o sea, cuál es su peso base, y casi siempre llegan con 1 o 2 kilos por encima. Y posterior a eso, pues, es que voy a tratar de llevar a ese paciente nuevamente a ese peso. Y lo voy a hacer con el diurético de asa y con la restricción hídrica. A veces hay cepas, en el caso de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, que son epidémicas en un mismo grupo familiar. A mí me ocurrió, llegó la hermanita de 8 años, luego llegó la de 10 y luego llegó la de 12. Las 3 al mismo tiempo. Entonces, quizás podrán leer en alguna parte que se suele utilizar antibióticos preventivos o profilácticos para los familiares cuando se ha aislado este germen del estreptococo beta hemolítico, o cuando se piensa que hay infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Entonces, debido a esto, puede ser que hayan familiares en donde se pueda dar esa prevención, ¿ya? Con el antibiótico. La glomerulonefritis aguda o el síndrome nefrítico por glomerulonefritis aguda postestreptocócica no repite. Si eso repite, eso tiene otra causa, ¿ya? Tiene otra causa. Ahorita está de moda el COVID. Tenemos COVID, estamos en sindemia. Ni siquiera es pandemia ni epidemia, es una sindemia. Ya tenemos que aprender a vivir con COVID. ¿El COVID puede dar síndrome nefrítico o puede dar nefritis? Sí. El COVID puede dar síndrome nefrítico, el SARS-CoV-2 o nefritis. Recuérdense que tiene manifestaciones multisistémicas y sí lo puede originar, claro que sí. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, ya culminando con síndrome nefrítico, vamos a iniciar con síndrome nefrótico. Como les dije, el síndrome nefrítico, para concluir, es más que todo manejo, lo debe de reconocer desde el médico general hasta el pediatra. Muchas veces termina manejándolo es el pediatra y no es el nefrólogo pediatra, ¿ok? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que el síndrome nefrítico se maneja con diuréticos y con antibióticos o antimicrobianos en base al origen de la infección, ¿sí? Una vez ya 3 días, 48 horas, si el paciente es bien manejado con su restricción hídrica, con su diurético, pues, y su antibiótico, ya ese paciente tiene que estar normotenso, ¿ok? O tratando de llegar a las cifras tensionales más adecuadas al percentil de su edad, ¿sí? Porque si eso no es así, pues sí, quizás ameritaría otro tipo de medicación, ¿ya? Y hay que saber reconocer los datos atípicos del síndrome nefrítico, porque es lo que me va a permitir derivar oportunamente al paciente, ¿ya? Hablemos del síndrome nefrótico. En otros sitios es más común el síndrome nefrítico, es más frecuente que el nefrótico, pero acá en Guayaquil es más común tener, no solamente en Guayaquil, en la mayoría de las ciudades del Ecuador, tener más niños con síndrome nefrótico que nefrítico, ¿ok? Ya vamos a ver cuál es la diferencia, porque la fisiopatología es completamente diferente. Siguiente diapositiva. El síndrome nefrótico suele cursar, es un conjunto de signos y síntomas, hay faltos signos y síntomas, que cursan con edema, pero no es como el síndrome nefrítico. Aquí hay edema, el niño retiene líquido, pero también cursa con otras 3 características que no son comunes en el síndrome nefrítico. En primer lugar, aquí el niño va a estar normotenso, no va a tener problemas de hipertensión arterial porque la fisiopatología es diferente. ¿Cuál va a ser el hallazgo más significativo en estos niños? Bueno, van a tener edema, sí, pero van a tener proteinuria. Más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal hora en orina de 24 horas.
van a tener hipoalbuminemia, claro, porque si están excretando demasiado las proteínas por la orina, pues las van a tener bajas en sangre, menos de 2,5 gramos por decilitro. Va a haber edema, como ya lo dijimos, y va a haber hipercolesterolemia, que es el aumento de las grasas en sangre, ¿ok? El aumento del colesterol. Esto debido a que muchas de las proteínas transportan muchos elementos consigo. Por ejemplo, el calcio es transportado con proteínas, la hemoglobina es transportada con proteínas, el colesterol a nivel del hígado también, y la producción de las proteínas a nivel, la síntesis de proteínas a nivel hepático, tiene que ver también con estos procesos de los aminoácidos, y al estarlos perdiendo por orina, pues libera todas estas sustancias y por eso se elevan en sangre, ¿sí? Siguiente diapositiva. Entonces, va a ser su edad de presentación, porque tenemos un síndrome nefrótico que es muy importante por la edad. Un síndrome nefrótico que es típico y un síndrome nefrótico que es atípico. El típico, el que suele tener como lesión patológica o como lesión anatomopatológica la glomerulopatía de cambios mínimos, es el típico, ¿ok? El atípico va asociado a otras entidades o otras hallazgos anatómicos o morfológicos, mejor dicho, en el riñón, ¿ya? Entonces, suele ocurrir entre los 2 o 6 años. Acá también suele ser más común en los varones, no se sabe por qué, no se sabe por qué va ligado aquí al género, pero sí, más en los varones, y hay el antecedente familiar en un 2 a 8% de los casos. Siguiente. Y vamos a tener una clasificación. Tenemos un síndrome nefrótico del primer año de la vida. Ese síndrome nefrótico del primer año de la vida no es hasta los 12 meses, suele estar descrito hasta los 18 meses, va desde los 3 meses hasta los 18 meses, ¿ok? Ese es el típico, el síndrome nefrótico del primer año de la vida, el típico, ¿ok? Y hay un síndrome nefrótico que está dentro del primer año de la vida, que es el síndrome nefrótico congénito, el finlandés. El pronóstico generalmente de este síndrome nefrótico no es nada bueno, la sobrevida es muy mala, generalmente la presentación es genética, porque tienden a caer muy rápido en fracaso renal agudo, y el desenlace generalmente es fatal. Suele aparecer entre los 0 a 3 meses de vida. O sea, es un niño que literalmente nace, un recién nacido, un neonato, un lactante menor de 3 meses, que nace edematizado, que nace con hipoalbuminemia. El pronóstico no es nada bueno, ¿ya? Y está el otro, que es el síndrome nefrótico del primer año de la vida, el infantil, que va de los 4 meses en adelante hasta los 18 meses. No 12 meses como dice allí, sino 18 meses, ¿ya? Entonces, hay otra clasificación que es el primaria, que puede ser idiopático, congénito y genético, y está el secundario, ¿ya? ¿El secundario a qué? A enfermedades. Pero generalmente el primario es el que suele ser más frecuente, ¿ya? Siguiente diapositiva. Así vamos a tener un síndrome nefrótico secundario también. ¿Secundario a qué? A causas infecciosas, ¿ok? Los virus, el de la hepatitis, citomegalovirus, la toxoplasmosis, la sífilis me puede dar síndrome nefrótico secundario, ¿ok? A enfermedades sistémicas como el lupus, la vasculitis, diabetes, poliarteritis nodosa, secundario el uso de drogas, secundario a neoplasias, y aquí también entraría un nuevo elemento que no estaba antes, porque es nuevo, que sería el COVID, el SARS-CoV-2 también me puede dar síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, aquí también entraría como nuevo elemento. Se ha descrito también en pacientes, ¿ya? Entonces, entra aquí también el síndrome nefrótico. Incluso hay una publicación hecha en Quito, no recuerdo el nombre del hospital, lo hicieron en la unidad de cuidados intensivos, y era de niños asociados a COVID con síndrome nefrótico agudo. Entonces, sí, también habría que incluirlo acá dentro de esta clasificación, ¿sí? Siguiente. Entonces, la siguiente diapositiva va a ser acerca de la fisiopatología. ¿Qué pasa en el síndrome nefrótico a diferencia del síndrome nefrítico? Allí está la barrera de filtración glomerular, que recuérdense de los conocimientos de fisiopatología, estaba formada por el endotelio
endotelio fenestrado, que son como esos huequitos, esos orificios que se ven allí en la lámina, la membrana basal glomerular y los podocitos, que son esas células que están como que entrelazadas entre la estructura de la membrana, ¿no? Entonces, esa membrana basal glomerular va a sufrir un cambio a nivel de su estructura. Esa estructura de la membrana basal glomerular tiene 10 proteínas en su estructura, que son esas que están allí con nombres como podocalexina, podocina. Ellos sufren una mutación a nivel de esa estructura. Esa mutación hace que se cambie la carga que tiene, las cargas eléctricas que tienen esas estructuras. Y al disminuir esas cargas de esa estructura, porque hay un problema genético, porque el que viene con nefrótico primario, pues eso es genético, él nace con eso y lastimosamente en algún momento de su vida aparece. Entonces, eso va a hacer que ese citoesqueleto malo, que no sea como debería de ser firme, porque me disminuyen el heparansulfato de esa membrana basal glomerular y me disminuye las proteínas. Entonces, como es un citoesqueleto malo, como no está muy bien formado, eso me va a llevar a que no se filtre adecuadamente los elementos y que elementos que no se filtraban comúnmente se empiecen a perder por la orina. Es como que acá el filtrado, el tamiz, era como un tamiz, ¿qué le digo yo? Para café, ¿ok? Que es muy finito. Y se vuelve como un tamiz, pero del que se utiliza para fideos, que los orificios son más grandes. Bueno, eso pasa en el síndrome nefrótico, en un momento de la vida de ese niño. Ya él genéticamente, en el que es primario, viene con esa predisposición a que en algún momento se desencadene todo este proceso. ¿Y qué me va a originar eso? Siguiente diapositiva. Ajá. Que el niño, como está perdiendo proteínas que no debería de perder porque esos orificios, esas fenestras están grandes, se cambia lo que tiene que ver con la presión oncótica, el organismo se altera y dice, oh, estoy perdiendo proteínas, intenta aumentar también la presión hidrostática y ese niño va a cursar con edema, va a retener líquido, va a tener pérdida de proteínas por la orina porque se están perdiendo y disminuyen en sangre. Le aumenta el colesterol porque como parte del colesterol va transportado con proteínas, las proteínas están perdiéndose, entonces el colesterol y los triglicéridos se elevan y también voy a tener disminuido el calcio porque no tengo quien lo transporte porque son las proteínas, me disminuye el sodio porque como hay tanto líquido, el sodio dilucionalmente por esa razón baja. Voy a tener estados de trombosis y de hipercoagulabilidad por los problemas que se suceden en el hígado por esa pérdida de proteínas, ¿ya? ¿Y qué otra cosa ocurre? Las inmunoglobulinas son proteínas. Si se pierden por orina, estos niños tienden a hacer infecciones de todo tipo recurrente, sobre todo neumonías, porque perdió las proteínas que son como que las defensas que le permiten contrarrestar esas infecciones. Entonces son pacientes que por pérdida también de inmunoglobulinas tienden a hacer más infecciones por esta razón, ¿ya? Siguiente. Entonces, el cuadrito del librito, hay dos teorías, una teoría que se llama Underfield, que es por disminución del volumen plasmático, y una teoría que se llama Overflow, que es por expansión del volumen. Entonces, esa disminución del volumen plasmático, ¿qué hace? Bueno, como esa fenestra tiene los orificios grandes, se está perdiendo proteínas por allí, ese citoesqueleto es malo, eso me lleva a pérdida de proteínas por la orina, me lleva a disminución de la albúmina en la sangre, me disminuye la presión oncótica y pasa líquido a un espacio que no debería de estar. Pasa el líquido del espacio intravascular al intersticio. Como ese líquido pasa, tengo a tener hipovolemia, a diferencia del nefrítico, que yo retenía y aumentaba la presión. Aquí no, el nefrótico puede cursar con presión arterial generalmente normal, por esta razón, ¿ya? Y como el organismo dice, oye, tengo baja la volemia, entonces voy a liberar se libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se empieza a estimular para que se produzca la retención de agua y sodio. Y por ahí tengo edema. También en la teoría de Overflow, lo que dice es que voy a tener un aumento de reabsorción al nivel del túbulo contorneado distal y proximal,
perdón, distal y el túbulo colector, y eso me va a llevar a aumento de retención de sodio, de agua, me va a llevar a disminución de la albúmina en sangre y a más edema, pues. Entonces, ¿qué voy a solicitar en estos niños? Bueno, se les solicita de llegada una biometría, se le hacen proteínas totales y fraccionadas, se le hace creatinina y urea, ¿por qué? Porque estos niños, siguiente diapositiva, pueden presentar fracaso renal agudo. No es lo común, es un signo de que es un síndrome nefrótico atípico que debe ser valorado por nefrología, pero hay que solicitarlo. En todas estas entidades, óigase bien, infecciones urinarias, síndrome nefrótico, hay que solicitar urea y creatinina y boom, porque eso me dice cómo está la filtración renal, ¿ok? Solicito electrolitos, solicito colesterol, solicito triglicéridos, hago mi examen de orina donde voy a tener proteínas en la orina, hago el urocultivo, ¿ok? Porque hay que descartar infecciones urinarias por lo que yo les dije, tienen casi siempre predisposición a hacer infecciones. Y hay unas pruebas especiales que uno solicita como médico, ¿ok? Que es, y como nefrólogo y como pediatra hay que conocerlas, que es el índice proteína-creatinina, que se hace en orina parcial, o la recolección de orina de 24 horas para determinación de proteínas, ¿ok? Se debe hacer un eco abdominal porque estos pacientes, en ellos el edema es más marcado. En el nefrítico quizás hay edema palpebral, se aumenta de peso, pero no es tan marcado como en el nefrótico. En el nefrótico el edema es bien importante y es tan importante que el edema puede posibilitar la apertura ocular, puede ocasionar datos de derrame pleural, puede ocasionar, que ya ese será un signo de gravedad, ¿ok? Puede ocasionar signos de ascitis, puede ocasionar edema testicular o edema escrotal, mejor dicho, o edema vulvar, ¿ok? Y es un edema que es frío, que es blando, que deja fovea, ¿ok? Entonces es completamente diferente. Además que los hallazgos son diferentes. Se debe hacer serología para virus, complemento, anti-DNA, inmunoglobulinas, por lo que le dije que son proteínas, que son las defensas si se pierden, y a veces perfil tiroideo, porque las hormonas tiroideas también las transportan las proteínas. Entonces, a veces suelen cursar con hipotiroidismo subclínico estos pacientes, ¿ya? Entonces, siguiente diapositiva, ¿qué es eso de índice proteína-creatinina? Bueno, es el examen confirmatorio para síndrome nefrótico, ¿ok? Ese examen confirmatorio me dice, en base, ese se toma con una segunda orina del día en ayunas, se le dice al paciente que orine en ayunas y se toma esa muestra. Si el valor reporta menos de 0,2 es lo normal, más de 2 es una proteinuria en rango nefrótico, ¿ok? Eso sirve para niños que generalmente no son continentes como lactantes, ¿ok? Para el diagnóstico. Y lo otro es en niños que ya son continentes, que son ya saben retener su orina, se puede calcular una depuración, hay que hacer depuración de creatinina, pero también una recolección de orina de 24 horas para ver la proteinuria. Y ahí miden las proteínas para 24 horas. Entonces, más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora es el rango nefrótico. ¿Cómo saco la superficie corporal? Allí les dejo una fórmula, esa fórmula es pediátrica, ¿ok? Y allí ustedes verán si para calcular ese valor, ¿ok? Ajá, entonces ya para culminar, bueno, el tratamiento es generalmente con, igual como en el síndrome nefrítico, se usa en la dieta una dieta hiposódica, normoproteica, y se hace restricción de la ingesta de agua y sodio, de 600 a 800 cc por metro cuadrado por día. Se le coloca antibióticos. En el síndrome nefrótico es prioridad saber qué me lo está desencadenando. Entonces, ver si es una infección respiratoria. Ellos tienen que hacer muchas neumonías, infecciones urinarias y tratar el foco, ¿ok? Y se usa diurético. Aquí, más que furosemida, se suele utilizar es hidroclorotiazida, porque recuerden, aquí no es que está aumentada la presión arterial, no es por hipervolemia, no es que yo quiera depletar al paciente, aquí más bien el síndrome nefrótico tiende a la normovolemia o a la hipovolemia, es diferente al nefrítico, ¿ok? Entonces, por esa razón utilizo más hidroclorotiazida que furosemida, pero en el contexto del uso diario, pues se usa más furosemida acá, porque a veces no se consigue hidroclorotiazida. Y lo otro que se suele utilizar, una vez que es muy importante, porque eso tiene su tiempo de uso, ¿ok? Y debería de ser indicado más que todo por el nefrólogo pediatra.
¿ok? Porque el síndrome nefrótico es manejo del nefrólogo pediatra, más que del pediatra. Lo que pasa es que a veces, pues, por razones que no hay el recurso, pues hay que aprender a hacerlo, ¿no? Pero hay que indicar corticoides. Los corticoides se indican una vez que el proceso infeccioso está solventado o que tiene 48 horas ya con inicio de antibiótico. Antes no, porque va a potenciar la infección, ¿ya? Y no va a ayudar a desinflamar ese endotelio, esa membrana basal que está inflamada. Entonces, ¿qué corticoide se utiliza? Prednisona. ¿Qué dosis? 60 miligramos por metro cuadrado. Les dije cómo sacar la superficie corporal por día. Diarios por 6 a 8 semanas. O 2 miligramos por kilo día. Es lo mismo, ¿ya? En pacientes que están muy graves, con datos atípicos, se pueden utilizar bolos de metilprednisolona, ¿ok? Y a veces en pacientes con anasarca no es la idea, pero a veces se suele utilizar albúmina, ¿ok? Porque si ustedes se ponen a ver en la fisiopatología, bueno, ese paciente pues está perdiendo proteínas por la orina, está perdiendo albúmina, y yo le pongo más albúmina y no lo desinflamo, lo va a seguir perdiendo, pues, porque están los orificios aumentados de tamaño, ¿ya? Las fenestras. Pero cuando la anasarca es muy importante o cuando hay edema, por ejemplo, vulvar o escrotal, o derrame pleural, que lo pueden tener en paciente grave, se puede utilizar albúmina de manera terapéutica. En base a esa respuesta de tratamiento, van a haber varias respuestas, pero eso más que todo le compete al nefrólogo, ¿no? Puede haber que el paciente sea córtico sensible y responda, puede ser que sea córtico resistente, puede ser que sea córtico dependiente, puede ser que sea córtico resistente temprano o tardío, ¿ya? Entonces, en base a eso, pues va a ser la terapéutica que se va a usar, y hay otras medicinas o otros fármacos que se suelen emplear, ¿ok? Desde metrotexate hasta hasta tacrolimus, que es lo último, para prevenir que ese paciente, porque también dependiendo de cómo vaya la evolución, pues hay que hacer biopsia renal, ¿sí? Entonces, no todos los niños se le hace biopsia renal, hay indicaciones para biopsia renal, ¿sí? Porque casi siempre todos responden al corticoide, ¿ya? Entonces, casi siempre no es necesario. Ellos responden al corticoide porque son lesiones de cambios mínimos. Sin hacerle biopsia, responden y ya. Pero cuando no responden, sí hay que hacerle biopsia renal. Entonces, por eso se le da esa clasificación en base a la respuesta al corticoide, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de biopsia renal? Esto más que todo le compete al nefrólogo pediatra, que es quien hace la biopsia. Aquí lo hacen con el cirujano pediatra, el urólogo. Pero, ¿cuáles son esas indicaciones? Bueno, edad menor a 18 meses o mayores a 8 años. ¿Por qué? Porque menores a 18 meses, porque puede ser un síndrome nefrótico del primer año, que no es lo común, ¿ok? Se escapa del rango de edad que yo les di. O mayores de 8 años, de 9 años, porque ya no es tanto, no se escapa de ese rango que les di también. Que tenga hematuria. El síndrome nefrótico no debe de cursar con hematuria. Si cursa con hematuria, que es el sangrado por la orina, pues algo más está asociado. Que curse con hipertensión arterial, que curse con insuficiencia renal, que tenga valores bajos del complemento. Ya hay otra cosa, hay que pensar en otras entidades. No es un síndrome nefrótico puro, es un síndrome nefrótico complejo. Que haga proteinuria, que nunca le baje la proteinuria, o sea, a pesar del uso de corticoides, que haya una resistencia marcada, síntomas que me hablen de que es una nefropatía compleja. Entonces allí debo realizar una biopsia renal para ver con qué terapéutica lo dejo luego, ¿ya? Pero lo más importante en estos pacientes es tratar de solventarle, casi todos son cambios mínimos, casi todos responden a corticoides, y en caso tal de que no sea así, tratar de que, dependiendo del tipo de lesión que tenga, se resuelva y no lleguen a enfermedad renal crónica, ¿ya? Es lo que queremos con ellos. Y bueno, finalmente, siguiente lámina, hay que cuida de tus riñones y ellos cuidarán de ti. Siguiente lámina, bueno, mi nombre es la doctora Yeleni Jurado, como ya les dije, me pueden conseguir en las redes como @nefroquip.es, y mil gracias por su atención, y bueno, y disculpen ante todas las fallas que tuvimos con el sistema. Muchas gracias.
Así es, doctora, muchísimas gracias por asistir a esta ponencia. Como les dijo la doctora, pueden seguirla en todas sus redes, en @nefrokids.es, así que de hecho los invitamos a que la sigan, que tiene muy buen contenido. Y también, por favor, dejen sus preguntas aquí en el chat de Zoom para irlas leyendo y podérselas hacer a la doctora y aclarar cualquier duda, cualquier inconveniente que hayamos tenido. Así que vamos a proceder a leer los mensajes, doctora. Y usted, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, gracias por tenernos la paciencia y por darse un tiempo para nosotros. Ya. A ver, la primera pregunta. Nos dicen que si hay retención de líquidos, ¿solo se le puede administrar furosemida o algún otro medicamento? Como dije, dependiendo, creo que lo están diciendo para el síndrome nefrítico, ¿no? Si es el síndrome nefrítico, en este caso, ¿ok? Lo más importante es si hay un aumento de la resistencia vascular periférica porque hay retención de líquido, ese paciente debe responder a la furosemida. Ya dijimos que no es solamente la medicación con diuréticos, hay que también utilizar las medidas básicas. ¿Cuáles son? Restricción hídrica. Yo a ese paciente tengo que colocarle de 600 a 800 cc por metro cuadrado en líquidos. No le voy a colocar líquido por vía intravenosa si él tolera la vía oral. Le voy a colocar una vía intermitente, ¿ok? Y le voy a colocar esos líquidos distribuidos en aguas, sopa y jugo en 24 horas. Para eso tengo como sacar la fórmula que se la dé allí de superficie corporal, ¿ok? Entonces, esa es una medida que voy a hacer. Es una medida no farmacológica. Yo tengo que llevar control de peso diario de ese paciente. Yo tengo que calcular balance hídrico y diuresis horaria por turno. Yo tengo que, y allí es cuando voy a usar el diurético y el antibiótico. ¿Ok? El antibiótico, porque el antibiótico es para tratar de controlar esas secuelas que me quedan de esa infección en el caso de la glomerulonefritis aguda post-eritrocócica. Pero si es un síndrome nefrítico puro, con el uso del diurético, en 48 horas suelen responder tipo furosemida. Acuérdense que no lo estoy colocando solo una dosis de 0,5. Yo la puedo ir aumentando progresivamente hasta un tope máximo que les coloqué allí para que me responda porque la idea es depletarlo, que ese paciente llegue a su peso seco. Y al llegar a su peso seco, la hipertensión debería de mejorar. ¿Qué pasa? Que a veces hay pacientes que tienen 48, 72 horas, llegan a su peso seco y aún persisten hipertensos. Entonces, en esos pacientes, ya cuando ya están en su peso seco, en su peso ideal, ¿ok? O su peso base, se les quita la restricción, se les liberan porque pueden hacer hipertensión, es porque ahora están muy restringidos y se pueden deshidratar, hacen lo contrario, ¿ok? Por eso es que es muy importante las cosas que les acabo de decir. Y hay en algunos casos que se puede utilizar nifedipina, pero para utilizar nifedipina tiene que estar el paciente ya en su peso seco, o sea, completamente depletado, ¿ok? En su peso base. Y quizás la hipertensión es por otra cosa y no por, o sea, no es por la causa fisiopatológica que planteamos en un principio, que es el aumento del volumen y de la resistencia vascular periférica. Ok. Otra pregunta que nos hacen aquí en el auditorio es si los pacientes pediátricos con síndrome nefrótico terminarán siempre en insuficiencia renal crónica. No, no todos. Como ya les dije, la lesión histológica más frecuente en los pacientes pediátricos es cambios mínimos. Eso es más que todo nefropatología, pues, es anatomía patológica. De hecho, como casi siempre los niños hacen lesiones a cambios mínimos, casi todos responden a corticoides y ya se curaron y no hay que llegar inclusive a biopsia. Pero si hay un porcentaje que no responde... Disculpen, chicos, los micrófonos. Ya, que no responde a corticoides, si hay un porcentaje que no responde a corticoides, que hay que hacerle biopsia y quizás no es muy bajo, pero sí lo presentan, a diferencia del adulto, pues en el adulto es completamente diferente el manejo. En los niños no se hace casi biopsia de rutina porque casi todos responden al uso de corticoides porque casi todos son cambios mínimos, pues. Pero sí hay sus casos. Y tenemos las últimas 3 preguntas. La primera dice, ¿cuántas horas puede tardar una muestra de orina para ser procesada? Depende. Si es una orina para cultivo, pues debería de llevarse máximo 1 hora si acaso afuera, ¿ok? Y llevarse lo más pronto posible. Porque sí, eso es muy delicado para su procesamiento. Entonces sí, no debería de tardar mucho tiempo.
Y eso de tampoco en algunos sitios el cultivo de la orina se suele llevar alrededor de hielo, ¿ok? Y se lleva alrededor de hielo y se lleva al laboratorio. Pero generalmente, casi siempre, uno no debería esperar más de 1 hora o 2 horas para llevar una muestra de orina. Igual que cuando se toma la muestra por funda. No es la ideal, pero en nuestro medio se usa mucho, por funda recolectora. Esa funda, una vez que la mamita o el papito haya hecho el aseo genital, no debe de durar colocada más de 40 minutos en el área genital. Si es así, hay que descartar esa funda, volver a lavar al bebé y volver a colocar la funda de nuevo, porque más de ese tiempo no es una muestra confiable, porque se va a contaminar. Okay. También nos preguntan que si cuando se toma muestra de orina por cateterismo vesical, o igual se debe guardar la muestra del medio, o lo primero que salga por la sonda se puede usar para realizar el examen de orina. Lo primero que salga por la sonda se puede usar, no es necesario que tiene que ser del medio, porque es una orina que va directamente la va a coger desde lo más interno, pues de la vía urinaria. Entonces que usted puede llegar con la sonda. Entonces va a vejiga, pues entonces no necesita como tal esperar a que salgan más muestras de orina. Y la última es si hay algún tratamiento empírico de infección urinaria. Sí, hablé que en un principio, lo que se suele utilizar ahorita, o sea, en las guías quizás de la parte pública, pues siguen utilizando trimetoprim, cotrimoxazol, pero eso ya no se usa ahorita en niños. En las guías internacionales, como las guías NICE, que es de los últimos protocolos, sobre todo de infección urinaria, ese es en general, se suelen utilizar cefalosporinas de segunda o de tercera generación, preferiblemente de tercera generación para niños, ¿ok? Si están hospitalizados, como les dije, se suele utilizar cefalosporinas asociadas a un aminoglucósido, vigilando que la función renal esté bien, ¿ok? Porque los aminoglucósidos, como sabemos, afectan la función renal. Entonces, pero lo ideal, ya en nuestra práctica diaria casi no se usan, por ejemplo, sultamicilina, casi no trimetoprim. ¿Por qué? Porque se ha hecho mucha resistencia a la Escherichia coli. Por esa razón, estas guías, como las guías NICE, que son las guías internacionales de infección urinaria, suelen utilizar más cefalosporina de entrada, así sea a nivel ambulatorio. Listo, muchísimas gracias y agradecemos todos a la doctora Giledis Jurado por su excelente conferencia y esperamos que pueda seguir colaborando con nosotros y le deseamos éxitos en sus labores y muchísimas gracias por el tiempo y por su predisposición. No, sí, algo que nos quiera decir. No, muchísimas gracias. Ya, no, bueno, muchas gracias a ustedes.